Bueno, chicos, buenas tardes. Antes de iniciar la clase, voy a hacer una pequeña aclaración, porque en teoría, perdón, en esta semana nos tocaría hablar de lípidos, pero la anterior semana yo me confundí y ya les hablé lípidos. En todo caso, voy a regularizar esa clase, que vendría a ser la de proteínas, bueno, aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿no? Que me parece, ya he llevado la teoría. Y bueno, más que todo regularizar y bueno, disculpar por la confusión entre lípidos y proteínas, que bueno, la de lípidos recién la vendrían a tener el próximo lunes, ¿no? Y ya luego después de eso, bueno, la siguiente semana nos faltaría la última clase que sería ácidos nucleicos y bases nitrogenadas y luego sería un pequeño repaso, bueno, o química aplicada a la medicina me parece, y ya con ello estaríamos terminando pues todo lo que es el ciclo. De igual forma, al final en la clase final les voy a hacer un repaso y nada, pues un repaso para que vean más o menos, bueno, como un quiz, un test, para que vean más o menos cuál es su nivel, como un simulacro, ¿no? Y qué tan preparados están para su final, que de todo corazón espero que lo aprueben, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la clase de aminoácidos, ¿no? Bueno, aminoácidos, péptidos y proteínas. Entonces, como bien nos dice el título, vamos a iniciar con lo que son, pues, los aminoácidos, ¿no? Ahora, en general, los aminoácidos hay más de 300 tipos, ¿no? Sin embargo, el cuerpo solo va a utilizar de estos 300 solo 20 de estos, ¿no? ¿Cuál es el concepto general de los aminoácidos? Bueno, como dice aquí, aminoácidos, por lo tanto, tiene un grupo amino, ¿no? Que ya lo vimos en los grupos funcionales, ¿no? En uno de los extremos de la molécula y en el otro va a tener un ácido carboxílico. Entonces, un aminoácido va a tener dos grupos funcionales, un grupo amino y un grupo del ácido carboxílico, ¿no? Básicamente eso sería el concepto de amino y que se quédense con que 20 aminoácidos son los esenciales o los que vamos a utilizar o los que el cuerpo utiliza, ¿no? En sí los aminoácidos vendría a ser la unidad mínima de una proteína porque es como que lo más chiquito que va a empezar. Aminoácido más aminoácido va a formar un péptido, péptido, luego recién la proteína, ¿no? Dentro de esos aminoácidos vamos a tener dos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya vimos el L y el D, sino que en ese caso eran lobogiro y dextrogiro? ¿No? Bueno, en estos, los L-aminoácidos se van a encontrar en la naturaleza y tienen una agrupación estereoquímica L, ¿no? Como ya se les mencionó, le de lobogiro, que es según proyectan la luz, ¿no? Que en este caso el lobogiro sería hacia la izquierda y aminoácidos D, que son sintéticos por lo general y van a ser una mezcla entre los isómeros L y D, ¿no? Que en realidad nosotros nos vamos a sentar en... Listo. Bueno, una disculpa, se me apagó justo la laptop. Ahorita vuelvo a compartir. Em, a ver, un segundo. Listo. Ya, bueno, anyways.
Les estaba hablando sobre lo que es los tipos de aminoácidos, ¿no? Cómo se encuentran en la naturaleza y todo ello. Bueno, en general nosotros nos vamos a enfocar, los más importantes serían los aminoácidos, puesto que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Algo que recargar en los, que es los aminoácidos, ¿no? Es que van a tener un carbono central, ¿no? Va a estar saturado, porque recordemos que necesitan 8 electrones en su último nivel de valencia. Bueno, tiene 4 enlaces, cada enlace tiene 2 electrones, bueno, tiene 8, entonces va a tener un carbono central, ¿no? Asimétrico, excepto la glicina, que vendría a ser el aminoácido como el más básico, ¿no? Que bueno, de la glicina viene la serina derivado, ¿no? Básicamente la glicina es como el aminoácido del que van a derivar todos, ¿no? Por ejemplo, acá se ve, la serina es la que le continúa a la glicina, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a denominar y clasificar los distintos tipos de ácidos, bueno, perdón, de aminoácidos, según, bueno, distintos parámetros o distintas variables, ¿no? Para tener distintas clasificaciones. Ahora mismo, primero vamos a ver según su grupo R, que va a ser el grupo que puede variar, ¿no? Ese es el grupo R, ¿no? O por su cadena lateral, que también se le llama. Puede ser por su clasificación por su grupo R o por su clasificación de la cadena lateral. ¿No? Dentro de esta primera clasificación, en primer lugar tenemos los alifáticos, ¿ya? Que solo tienen carbono e hidrógeno dentro de su estructura, aparte del grupo amino, ¿no? Porque estamos hablando solo del R, ¿no? Entonces, recordemos, tenemos el aminoácido, bueno, la estructura básica, ¿no? Que sería el grupo amino, el ácido carboxílico y el carbono céntrico, y aparte su R, en este caso su R sería H, de la glicina, de la alanina sería CH3, y así sucesivamente. Por eso dice que solo tiene C y solo tiene O hidrógeno, ¿no? O ambos, ¿no? Carbono e hidrógeno. Entonces, dentro de la clasificación por su cadena lateral bueno, o la estructura que se va a reemplazar, tenemos glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina, ¿no? En esta primera subclasificación. Luego tenemos los hidroxilados y los aromáticos, ¿no? Dentro de los hidroxilados van a ser aquellos que en su cadena lateral o su cadena que va a reemplazar los tienen los grupos hidroxilos, ¿no? El OH, ¿no? O también pues, de alcohol, ¿no? Acá tenemos un OH de la serina y de la treonina, acá tenemos otro H. Aparte, claro está, aparte del carbono y del hidrógeno, ¿verdad? Luego tenemos los aromáticos, que van a tener anillos bencénicos, que ya los vimos en una clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? De grupos funcionales y heterociclos. Y vamos a tener, bueno, los anillos que se pueden ver de una manera clara, ¿no? Vamos a tener a la fenilalanina, a la tirosina y al triptófano, ¿verdad? Luego vamos a tener los acídicos y los amídicos, aún dentro de la clasificación de la cadena lateral, ¿verdad? Los acídicos van a tener grupos carboxilados adicionales. Acá ya tenemos uno, ¿verdad? Vamos a tener otro por aquí, ¿ves? Otro. Uno, acá hay otro igual, de igual forma. Como el ácido aspartico o el ácido glutámico, ¿verdad? Hasta aquí. Luego los amídicos, y bueno, que van a tener solo un grupo amida, ya no amina, sino amida, ¿no? Como en el caso de la asparagina y en el caso de la glutamina. Bueno, por último tenemos los básicos, azufrados e aminoácidos. Los básicos van a tener grupos amino adicionales, como se puede ver acá, ¿no? En lo que es la lisina, arginina e histidina. Los azufrados, como su mismo nombre lo dice, tiene azufre, que ya los conocemos a la cisteína y la metionina, ¿no? ¿Se acuerdan? Que uno que uno de igual forma la metionina la vamos a ver dentro de, la vamos a ver en la próxima clase de ácidos nucleicos, ¿no? Probablemente también les meta algo de proteínas. Bueno, incluso aquí, capaz, lo estamos viendo más adelante. Que se acuerdan que es el codón de inicio de la metionina, ¿no? Para la replicación. Y bueno, la cisteína, que forma lo que son puentes de azufre o enlaces de azufre, ¿no? Y por último, los aminoácidos que tienen un grupo C con doble enlace NH, que solo es un único, la prolina, ¿no? Entonces, recapitulando, en la clasificación por su cadena lateral o por su por su grupo R, tenemos alifático, hidroxilado, aromático, acídico, amídico, básico, azufrado e aminoácido, ¿no? Son 8 grupitos
que básicamente que básicamente lo que alterna o lo que es distinto son los distintos, bueno, los diferentes elementos que van a conformar su cadena lateral, ¿no? Luego, dejando de lado la clasificación por cadena lateral, tenemos la clasificación por su polaridad, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de cuándo es polar, cuándo es no polar? Bien, entonces, dentro de los polares tenemos los no cargados, los básicos y los ácidos. ¿Qué van a ser? Bueno, en sí los podemos poner como neutros, positivos y negativos, ¿verdad? Entonces, en neutros o no cargados tenemos aspargina, cisteína, glutamina, serina y treonina. Dentro de los básicos o positivos tenemos arginina, histidina y lisina. Y dentro de los ácidos o negativos, aspartato y glutamato. Esto por un lado de los polares, ¿verdad? Ahora, por un lado de los no polares tenemos alifáticos y aromáticos, ¿no? Que básicamente, si ustedes se dan cuenta, medio que repiten la terminología, ¿no? Acá también teníamos aromáticos y alifáticos, ¿verdad? Entonces, y acá de igual forma teníamos los básicos, ¿no? Bueno, alifáticos, alanina, isoleucina, glicina, leucina, metionina, prolina y valina, básicamente los que tenemos también acá en los alifáticos, glicina, alanina, valina, leucina, y le agregan, me parece, dos más. Y aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Ven? No es tan difícil más cuando lo tenemos en, en una tablita. Miren, acá también se repite aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano. Acá también fenilalanina, tirosina y triptófano. Podemos decir entonces que los aromáticos son, acá lo vemos, los aromáticos son no polares y que los alifáticos pues también son no polares, ¿no? Ahora, ya tenemos clasificación, uno por cadena R o su cadena lateral, grupo R. Dos tenemos por su polaridad, no polares y polares. Y tres, vamos a tener a lo que es clasificación por su destino metabólico. ¿A dónde van a desencadenar lo que son estos aminoácidos, ¿no? O qué van a producir al final de toda su red metabólica de su síntesis, ¿no? Podemos tener tres: cetogénicos, glucogénicos y cetoglucogénicos, que sería el mix de estos dos, ¿no? Cetogénicos, como su mismo nombre lo dice, van a dar cuerpos cetónicos al final de toda su cadena metabólica. Y los glucógenos, pues van a dar glucosa, ¿no? Al final de toda su cadena metabólica, ¿no? La característica de los cetogénicos es que al final de todo van a ser degradados a acetil-CoA o acetoacetil-CoA, ¿no? Y los glucogénicos van a ser degradados a intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no? De igual forma el acetil-CoA. Ahora, en este caso tenemos leucina y lisina. Es más fácil aprenderse los cetogénicos porque acá solo son dos. En cambio, los glucogénicos tenemos glucosa, alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es más fácil aprenderse los cetogénicos. Y obviamente los cetoglucogénicos, ¿no? Que vendrían a ser solo cinco, ¿no? Acá tendríamos la isoleucina, fenilalanina, treonina, tirosina y triptófano, ¿no? Ellos van a dar tanto como glucosa como acetil-CoA, ¿no? Entonces, por ejemplo, la L-treonina, gracias a la treonina, deshidrata sal o deshidrata y nos da glucosa. Y la treonina deshidrogenasa, quita el hidrógeno, nos da el acetil-CoA y también la glicina, ¿no? En este caso de la treonina. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Escucho uno, dos. Bien, ninguna pregunta. Entonces, ahora mismo solo puramente de terminología, ¿no? Porque igual no es tan complicado, simplemente es la división, ¿no? Aquí en esta, podemos decirle que cadena o diagrama, se va a ver de mejor manera cuáles son los mixtos, los glucogénicos y los cetógenos, o cetogénicos, ¿no? Los que dan directamente acetil-CoA, treonina, isoleucina, leucina y triptófano, los que dan acetoacetil-CoA, leucina, lisina, fenilalanina, tirosina y triptófano. No, acá a estos no hace falta que digan, tal aminoácido piruvato, tal aminoácido oxalacetato, fugarato, succinil-CoA, alfa-acetoglutarato, ¿no? Con que digan glucosa, que todos estos dan glucosa, listo. No hace falta toda esta terminología de alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, luego fumarato, no hace falta.
esenciales y no esenciales, mal llamados no esenciales. En realidad no son no esenciales, sino que su característica principal es que no pueden ser sintetizados por el ser humano. ¿Por qué? Porque, perdón, en el caso de los, bueno, en el caso de los esenciales, bueno, perdón, al revés. En el caso de los esenciales, que, bueno, van a ser aquellos que necesitan rutas biosintéticas largas, ¿no? De 59 enzimas, ¿no? Es por eso que necesitamos consumirlos diariamente, ¿no? Y las rutas, bueno, los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano, o también llamados no esenciales, van a tener rutas cortas de 17 enzimas, ¿no? Por lo cual la célula va a permitir, bueno, va a preferir utilizar menos carga metabólica, menos, digamos, menos ingredientes, por decirlo de una manera más de grosso modo, que va de decidir utilizar menos energía, menos materiales, menos proteína, perdón, menos proteínas, menos compuestos para sintetizar estos aminoácidos que estos que nos dan unas rutas biosintéticas de 59 enzimas. Esto de 59 enzimas y 17 enzimas es fijo, pregunta de final, ¿sí? Ahora, vamos con lo que es la modificación post-translacional de los aminoácidos, que parece un nombre medio complicado, pero ya van a ver que no es tan difícil, ¿no? Esta modificación post-translacional básicamente se refiere a los aminoácidos, a la derivación de los aminoácidos fundamentales, ¿verdad? Que no son codificados en el ADN, ¿no? Ahora, de todos estos, vamos a tener, digamos que quédense con que es una modificación y que son derivados de los aminoácidos fundamentales, ¿verdad? Ahora, de este grupo de modificación, modificado, vamos a tener cuatro tipos: hidroxilos, metilos, carboxilos y fosfatos que como que se van a añadirse, ¿verdad? Van a añadirse a ciertos aminoácidos para producir otros compuestos, ¿no? Entonces, los hidroxilos se van a añadir a prolinas e histidinas en el caso del colágeno y la gelatina, ¿no? Metilos a lisinas e histidinas en el caso de la miosina. Carboxilos a glutamato en el caso de coágulo y proteínas óseas, y fosfatos solo se van a añadir a serina, treonina y tirosina, y no hace falta o es muy ínfima la información que se tiene de para qué o cuál es el compuesto que va a dar con la añadidura del fosfato a la serina, treonina y tirosina, ¿no? Ahora, por ejemplo, se pueden acordar como metilo, los metilos se van a, en miosina, se van a añadir a lisinas histidinas, ¿no? MM. Recordemos que la miosina es una proteína fibrosa que ayuda a la contracción muscular, ¿no? Solo como dato, para que ustedes ya lo sepan. Y bueno, esto vendría a ser la nomenclatura y las abreviaciones de 3 letras y de 1 letra. Para mí es mucho más fácil el de 3 letras que estar escribiendo todo el nombre como ácido glutámico, solamente le pongo glu, ¿no? Es más fácil esto de 3 letras y sería importante pues revisarlo. Básicamente no tiene tanta complicación porque básicamente se ve, por decirlo de algún modo, al ojo, ¿no? Por ejemplo, cisteína, fenilamina, glicina, glutamina, histina. Unos un poquito más complicados podría ser, yo supongo que glutamina, confundirlo con glutamato, ¿no? O isoleucina, que tiene ile, puede ser, no podemos inventar ileucina, por ejemplo. Todos los demás me parece que ya un poquito al ojo, ¿no? Ahora, vamos con lo que son las propiedades de los aminoácidos, ¿no? En punto número 1 tiene alto punto de ebullición, ¿no? Eh, van a absorber mucho calor, por eso es alto punto de ebullición. Insolubilidad en solventes orgánicos, ¿no? Por lo tanto, va a ser soluble en agua y puede actuar como ácido base. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba a los compuestos que actuaban como ácido o base?
Bueno, estos compuestos básicamente se llamaban anfóteros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el agua es una molécula anfótera que actúa como ácido o base según necesite o según el medio, ¿sí? Ahora, en el interior celular están doblemente ionizados, o sea, en nuestro cuerpo están doblemente ionizados, por lo cual en ese contexto va a aparecer una forma que, ¿se acuerdan que tenemos anión y catión? No, va a aparecer una forma que tiene como que los dos fusionados, que va a ser el zwitterion, o zwitterion o zwitterion, ¿no? Que básicamente va a hacer que su carga neta sea cero, ¿no? Porque se va como que se va a neutralizar, ¿no? Acá tenemos un aminoácido con catión positivo, ¿no? Y un anión con acá con predominancia del lado negativo. Y acá tenemos el zwitterion que básicamente está en el medio, ¿verdad? De igual forma aquí, ¿no? Va a estar en uno. Por ejemplo, en este caso, lo voy a agrandar. En este caso perdón, en este caso del anión va a ser 1,5 en sus equivalentes a oxidrilos y en el caso del catión va a ser 0,5 en su equivalente de OH, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a tener a lo que es la glicina que ya les estaba hablando de ellos, que era como que el aminoácido más básico, ¿no? Entonces, es un aminoácido no esencial, el aminoácido más pequeño, ¿no? Esta va a ser su nomenclatura. Acá tenemos a la glicina, ya se las presento, y está aislada a partir de la gelatina. Esta glicina también se va a llamar glicocol, ¿ok? ¿Y quién la descubrió? Pues en este caso es Berzelius, que la describió como sabor dulce, ¿no? Esta glicina, como ya les hablaba, es el precursor, bueno, su precursor más importante es serina, que ya les dije anteriormente, ¿no? Que esta vendría a ser la serina, acá tendremos glicina más un CH2 y un OH, pasa a ser serina, básicamente, ¿no? Ahora, todas las células la sintetizan, es la más básica, ¿no? Todas las células la van a sintetizar y se puede encontrar en dos formas, fosforilada y no fosforilada. Básicamente, esto es la glicina, que nos quedamos con que es aminoácido más pequeño, que todas las células lo sintetizan, que su precursor más importante es la serina, que es un aminoácido no esencial y que también se le llama glicocol, por si se los pone. ¿No? Aquí tenemos sus funciones de la glicina, ¿no? Que tiene un mecanismo de recaptación dependiente de sodio y cloruro, ¿no? Y puede ayudar a sintetizar sustancias, es un neurotransmisor inhibidor y puede causar la muerte por hiperexcitabilidad, ¿no? Ya terminando, con esto hemos terminado la parte de los aminoácidos, ¿no? Vamos a pasar a lo que es netamente el enlace peptídico, ya cuando las moléculas se están haciendo un poquito más grandes, ¿no? Cuando ya los aminoácidos ya se están poniendo las pilas y ya se están juntando, ¿no? Básicamente el enlace peptídico vendría a ser la unión de un aminoácido con otro, ¿no? Básicamente ese es el concepto general, ¿no? Acá podemos tener, por ejemplo, aquí en el aminoácido 1, básicamente se va a ir su grupo oxidrilo, ¿no? Bueno, perdón, hidroxilo. Se va a ir su grupo hidroxilo. Y en el caso del aminoácido 2, se va a ir una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Para que se forme el enlace peptídico. Y en este caso sería dipéptido porque solo hay dos aminoácidos, ¿no? Por lo cual, un grupo hidroxilo más un hidrógeno vendría a ser una molécula de agua, ¿no? Y de esta forma se va a crear un enlace covalente, ¿no? Básicamente, eso es lo que explica aquí, ¿no? Que el extremo N de uno de los aminoácidos, en el cual pierde un hidrógeno, que sería acá, este se le diría extremo N o extremo amino, se combina con el extremo C o el extremo del ácido carboxílico del otro, quien pierde un grupo hidroxilo, ¿verdad? Listo. ¿Se entendió el enlace peptídico? Sí, ¿no? Es sencillito. Fíjense con que uno pierde de su grupo, de su lado C, pierde un hidroxilo, y el otro de su lado N el, pierde un hidrógeno. Listo. Ahora, en el péptidos es una unión de bajo número de aminoácidos. A mayor de 100 residuos, recién va a pasar a ser una proteína, ¿no? Entonces, dipéptido, dos aminoácidos, oligopéptido de 3 a 10, polipéptido de 10 a más, ¿no? Y bueno, eso es básicamente aminoácido, péptido y proteína, básicamente.
¿no? Cuando ustedes escriban un péptido en química, en el laboratorio, no van a escribir alanina, lisina, no. Van a ponerle en sus abreviaciones de 3 letras generalmente, en este caso, ¿no? Sería alanina, lisina, histidina, alanina, alanina, ¿no? Y así sucesivamente, hasta llegar a las proteínas, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación, ¿no? Las proteínas, ¿de qué viene? De proteo, que es en latín, que viene a ser lo primero o más importante. Y va a representar el 18% de la masa celular. Por ello es que es tan importante que nosotros consumamos proteínas, ¿no? Van a tener el rol de catálisis enzimática, no van a catalizar lo que es las enzimas, transporte y reserva de iones y moléculas. Van a tener estructural, ¿no? Primero el citoesqueleto, que es básicamente el esqueleto de la célula, y luego pues la piel y hueso, ¿no? Inmunidad, van a ayudar al sistema inmune, hormonal también, de las hormonas, y control y expresión génica, que estaría pues en el ADN, ¿verdad? Ahora, el funcionamiento de una proteína va a depender de cómo se pliega. Antes se creía que para que la proteína pueda funcionar se mantuviera plegada, ¿no? Esos son dibujos de proteínas plegadas, básicamente lo que intenté hacer, ¿no? Sin embargo, hoy en día se ha descubierto que no es necesario que la proteína se pliegue por completo, sino que se puede desplegar y plegar o puede estar no plegada y de igual forma funcionar, ¿no? De todas formas, el mundo de las proteínas es muy amplio, muy extenso y todavía se desconocen muchas partes, igual que, por ejemplo, del cerebro o en sí del cuerpo humano. Este plegamiento no va a poder funcionar sin la existencia de las proteínas chaperonas. ¿Sí? Estas chaperonas van a básicamente pegarse por ejemplo, la proteína se quiere ir para un lado y la chaperona se va a pegar y va a decir, no, vete para el otro lado. Y de igual forma, la otra chaperona para acá, tú te tienes que ir para acá, no, para allá, no te vayas por allá, por acá, por donde sea. Van a, básicamente, hacer como pongámosle que un caminito o una barrera para que la proteína se pliegue de la forma que se tiene que pegar. ¿No? Tenemos dos tipos, el HSP y el HSC, ¿no? Básicamente, esta sería la proteína que no está plegada y esto vendría a ser una chaperona, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo se está plegando, de lo que no estaba plegada se va plegando, ¿no? Y bueno, eso sería, básicamente. Ahora, esta proteína se va a... hay dos opciones, ¿no? En los ribosomas nosotros sabemos, bueno, más adelante les voy a explicar. En los ribosomas las proteínas se van a, digamos, a generar, ¿no? Los ribosomas generan las proteínas, van a traducir, van a hacer la traducción y van a sacar el polipéptido, ¿no? Aquí las chaperonas van a hacer su función. Cuando las chaperonas no funcionan tan bien o ha pasado algo con las chaperonas, van a surgir las chaperoninas, ¿sí? Que van a ser como que las mamás de las chaperonas las que dicen, ya, en una sola, léate la proteína, ¿sí? Ahora, de igual forma, una proteína nativa, por estrés oxidativo, o también puede ser por fiebre, por calor, ¿no? Se va a desplegar. Y de igual forma va a intervenir lo que es la chaperonina, ¿sí? Y va a ser como que de una sola que la proteína se pliegue. Ahora, bueno, las proteínas, ya les decía, de 100 a 5000 residuos, ¿no? Las proteínas de células biológicamente activas tienen solo una conformación. Aquí tenemos una chaperona, ¿no? Chaperona SP60 y una SP10, ¿no? Que van a ayudar al plegamiento de la proteína. ¿Sí? Entonces, va a haber estructuras primarias, ¿no? Vamos a tener 3 estructuras, primaria, secundaria y bueno, terciaria y cuaternaria de las proteínas, ¿no? Vamos a estar con las más básicas. La primaria es donde la proteína como que recién está como que formándose, ni siquiera no va a tener función, va a ser afuncional, es la estructura fundamental de la proteína, la más básica, es solo la secuencia de aminoácidos y determina las otras conformaciones, ¿no? Como es el esqueleto. Vamos a poner que es el esqueleto, ¿no? Luego, la estructura secundaria es donde ya se está formando. Podemos tener dos caminos en el caso de la estructura secundaria. Puede tener enlace alfa o alfa hélice y enlace hoja plegada o enlace beta.
que también se le llama beta hoja plegada, ¿no? Ahora, eso es muy importante porque también es pregunta de examen, ¿no? El hélice alfa o el alfa hélice va a ser una cadena plegada de esta manera, como si fuera un rizo. ¿Sí? Va a tener de 3,6 residuos por vuelta, es decir, de 3 aminoácidos por vuelta, y es estabilizado por puentes de hidrógeno entre el carbono central y el carbono N terminal del cuarto residuo. ¿Verdad? Ahora, en el caso de la hoja plegada podemos tener la antiparalela y la paralela. La antiparalela ven que es como más ordenadita, ¿ven? Está como que así, rectito. Todo se ve rectito. En cambio, la paralela ya es como que no sé si ven que es un poquito más desordenado, ¿sí? Espero que sí se esté viendo lo que estoy señalando, es un poco más desordenada, ¿no? Más estructural, por ende más, como que más, esta tiene mayor estabilidad, ¿no? Ahora, la plana se pliega sobre sí en cadenas paralelas o antiparalelas. Eso es lo que les decía, ¿no? Va a haber puentes de hidrógeno, pero entre los N terminal de residuos de un fragmento y los carbonos centrales, ¿ok? De residuos de uno adyacente. Es por ello que es distinto, ¿no? Porque esto es, en este caso en este caso sería entre el cuarto residuo, ¿verdad? El extremo N terminal del cuarto residuo de lo que es hélice alfa. En cambio, en este sería del adyacente, ¿no? Como que al ladito nomás, ¿no? Pero en cambio este como que hace uno, dos, tres, ya, contigo me enlazo. Y por eso se forma el rizo. Ahora acá se ve mejor el hélice alfa, que serían los puentes de hidrógeno, y lámina plegada beta, que en este caso sería antiparalela, ¿no? Si se ven. ¿Ven? De esta forma, en este caso sería antiparalela, ¿no? Este, bueno, sería alfa. Luego también tenemos los enlaces disulfuro, ¿no? Enlaces pueden ser tipos de enlaces en proteínas, pueden ser los de hidrógeno, que ya los vimos, y enlaces disulfuro, ¿no? Que yo los expliqué de igual forma en una clase pasada, pero no está de más nunca repasarlo, que vendría a ser la cisteína. Un segundo, por favor. ¿No? La cisteína, que hace los puentes de sulfuro, que estabiliza la estructura tridimensional, ¿no? Y van a ser, bueno, no son necesarios para un plegamiento específico de una proteína, sino que, bueno, simplemente los estamos tocando más que todo como concepto, ¿no? Ahora, tenemos ya la estructura terciaria, que es la que se hace más compacta, ven ya como que está como si fuera ya un gusanito, ¿no? Que tiene grupos polares superficiales y grupos apolares que van a ser hidrófobos al interior. ¿Se acuerdan que es parecido a los fosfolípidos, ¿no? Que tenían la cabecita como que estaba por afuera, que era hidrofílica, y la colita por adentro, que era hidrófoba, ¿no? En este caso también tiene grupos polares hidrófobos por adentro. Y tiene porciones de hélice alfa y beta que van a ser variables, ¿no? Ahora, la estructura cuaternaria es esta de acá, donde intervienen dos o más cadenas iguales o diferentes unidas por enlaces débiles de tipo no covalente, ¿no? En el caso de la hemoglobina, por ejemplo, son dos enlaces alfa y dos cadenas alfa, dos cadenas beta, y ya sería una proteína completamente funcional, lo que es la cuaternaria, ¿no? Básicamente eso sería, y recordemos que la proteína se va a empezar a, digamos, a desdoblar en 38 grados, más o menos. Ahora, ya para, ay, perdón, un segundo. Les hablé del plegamiento, les hablé de su concepto y les hablé de sus funciones. Sin embargo, no les he hablado de cómo exactamente va a surgir una proteína, aparte del enlace peptídico, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir este aminoácido? ¿De dónde se va a originar? ¿No? Vamos a tener lo que es la transcripción y la traducción. La traducción se va a dar en el ribosoma y la transcripción se va a dar en el núcleo. Vamos a proceder a explicar esto. Presten mucha atención porque al inicio es un poquito confuso. Aquí. Transcripción se va a dar en el núcleo. Bueno, en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, por aquí. En el citoplasma, perdón, en el citoplasma de la célula. ¿No? Del núcleo, bueno, en el citoplasma de la célula, perdón, este es el núcleo. En el núcleo, en el citoplasma nuclear. Bueno, dejémoslo como que en el núcleo, ¿ya? En el núcleo.
Del nucleolo primero van a salir los ribosomas para que haya la traducción, ¿ya? Bueno, pero primero vamos con la transcripción. Dentro del núcleo nosotros sabemos que tenemos cadenas de ADN, ¿no? Tenemos nuestra información genética, pero estas cadenas de ADN van a ser las responsables de que, pues, de por ellas se van a sintetizar las proteínas. Pero estas cadenas no van a poder pasar por los nucleoporos, ¿no? Que van a ser estos agujeritos que van a estar dentro del núcleo. Entonces, mediante el ARN mensajero, una de estas hebras, porque veamos que el ADN es bicatenario, una de estas cadenas va a pasar por el nucleoporo. Va a pasar por el nucleoporo y se va a ir hasta el ribosoma, ¿sí? Donde se va a empezar a hacer la traducción, ¿no? Y bueno, para que la proteína esté completamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora, ¿alguno por casualidad, antes de proceder con lo que es la estructura del ribosoma, alguno sabe qué enzima, o bueno, qué enzima separa las cadenas del ADN? La helicasa. La helicasa, correcto. ¿Y cuál las pega? Eh, Se me fue el nombre. La ligasa. Ligasa, exacto. Pero la ligasa no une fragmentos de, bueno, cuando estábamos separados hay fragmentos de Okazaki, ¿no? No, no une esas No, partes. no, la ligasa básicamente es como que el pegamento de toda la cadena del ADN. Para que vuelva, Ok, ¿no ¿viste que se separó? Entonces necesita como que volver a pegarlo, ¿sí? ok. Esa es la ligasa. ¿Ya? Y ya. Bueno, eso más que todo ya. Perfecto. Ya. Ahora, vamos con la estructura de lo que es el ribosoma, ¿no? El ribosoma vamos a tener, bueno, en sí vamos a tener que va a salir del ribosoma y luego se va a ir al Golgi para terminar de en sí, para terminar bueno, su proceso, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en el ribosoma, ¿ya? El ribosoma va a tener dos subunidades, ¿no? Que ya lo debieron haber visto en biología. Subunidad grande y subunidad pequeña, ¿no? Como se ve, ¿no? La cadena polipeptídica, bueno, por acá, por la subunidad pequeña del ribosoma, para no hacerlo tanto largo, va a entrar el ARN mensajero, ¿no? Que va a ser el que sale del núcleo, ¿no? Y por acá va a haber un proceso de traducción gracias al ARN traductor que va a empezar a sacar los aminoácidos gracias a este mensaje que va a ser llevado por el ARN mensajero, ¿no? Gracias a esta cadena de ADN va a sacar lo que son los aminoácidos. Así uno por uno, haciendo una cadena polipeptídica para que se forme una proteína, ¿verdad? Y luego pase a ser plegada, ¿no? Básicamente esto es lo que eh, pasa, ¿no? Va a haber una peptidoseñal dentro del ribosoma, donde esta básicamente es como el freno, va a decir hasta aquí nomás sintetizamos, ¿no? Y va a salir la proteína, ¿no? Va a ser la proteína naciente y va a tener una proteína completa cuando ya salga del ribosoma, ¿no? Aquí va a tener una señal, una partícula de reconocimiento que es la SRP y por lo tanto un ribosoma va a tener un receptor de SRP para que pues encuentre la señal la señal de secuencia para lo que es la formación de la proteína, bueno, la traducción de la proteína como tal. Ahora, bueno, sí, básicamente, algo que me olvidé mencionar es que la subunidad menor se le llama también 40S y a la mayor 60S, ¿no? Básicamente eso. Tenemos acá el ARN mensajero, ¿no? Luego tenemos, bueno, que pasa el núcleo, la membrana nuclear y pasa a ser el citoplasma, va al ribosoma y luego va a ir pues al retículo endoplasmático y luego al aparato de Golgi donde se va a terminar, ¿no? Va a haber una conjugación. En el retículo endoplasmático va a haber el plegamiento de la proteína, ¿no? Acá sale la proteína y en el aparato de Golgi va a ser la conjugación total de la proteína, ¿no?
Ahora, ¿alguno me puede decir capaz si sabe qué es el TPARN? ¿O por qué está ahí el TPARN? Disculpa, no te entendí bien. ¿TPRN? Sí, mira, acá hay un TPARN. ¿Transporte? No, bueno, se le dice también tropo ARN, si no me equivoco, que algunos lo dicen como que es antes del ARN mensajero, por eso les quería explicar, más que todo si es que ven este gráfico y se confunden, ¿no? Pero no lo van a usar tanto. Más que todo le quería explicar por si se podían confundir al momento de estar estudiando cuando vean su gráfico ADN, TPRN, ¿qué es el TPRN, no? Le dicen también tropo ARN, me parece, o uy, justo se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo y se los digo de igual forma, ¿no? Básicamente algunos como que, algunas literaturas lo ponen como antes del ARN mensajero, pero no, ustedes quédense con ARN mensajero. Ahora, en proteínas conjugadas, ya netamente hablando sobre las proteínas, básicamente son otras moléculas que se les añaden, ¿no? Como las cromoproteínas, nucleoproteínas, metaloproteínas, lipoproteínas y glicoproteínas, ¿no? De lípidos, de metales, de proteínas del núcleo, el cromo, por ejemplo, ¿no? Simplemente como que se le agregan otros compuestos, otras moléculas, ¿no? Ahora, vamos lentamente con la que es la proteína prión, que básicamente sería una proteína que se ha plegado de una forma incorrecta, lo que va a derivar a ciertas anomalías, a ciertas enfermedades como la encefalopatía espongiforme, que ya la veremos más adelante. Ahora, estas enfermedades pueden ser esporádicas, familiares o contraídas. Esporádicas, como su nombre lo dice, es espontánea, ¿no? Sin razón conocida. Familiares, pues ya te vino desde el árbol genético. Y contraídas, pues a través de un material contaminado, como puede ser de la carne de vaca contaminada con proteínas priones, que se da en la enfermedad de las vacas locas, justo acá. Este videito es uno muy cortito, creo que me parece dura 1 minuto, pero que sí ayuda mucho a lo que es, el entendimiento de la proteína prión y de la enfermedad de las vacas locas. Sí me deja compartir. Voy a apagar mi cámara un segundo. Bienvenidos al especial de Halloween de La Voz Ganadera. En el día de hoy hablaremos sobre la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas, también conocida como encefalopatía espongiforme bovina, es una de las enfermedades de mayor interés a nivel mundial por las graves consecuencias económicas y sanitarias que causa en producción animal. Nos hemos de remontar a los 80 en Reino Unido. Ahí se calcula que la enfermedad mató a unas 400.000 vacas y otras 4.500 aproximadamente se sacrificaron como método preventivo. El impacto económico en el PIB fue muy alto, por esta razón la enfermedad de las vacas locas es una de las patologías más vigiladas del mundo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad en las vacas? El síntoma más común es la falta de coordinación. Una vaca muy enferma tiene problemas para caminar o levantarse, o también tienden a actuar de forma muy nerviosa y hasta violenta, y por eso se le conoce como la enfermedad de las vacas locas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La transmisión de los priones causantes de la enfermedad de las vacas locas ocurre cuando los bovinos sanos son alimentados con productos de origen animal, sea bovino u ovino, los cuales están contaminados con el prión. Y entonces, ¿pueden las personas contraer esta enfermedad? Las personas podemos contraer una variante de la enfermedad. Hasta el año 2019 se sabe que 232 personas en todo el mundo contrajeron esta variante y fallecieron. Los síntomas en las personas son hormigueo, ardor o picor en la cara, manos, pies, piernas, demencia, conducta psicótica, problemas para mover partes del cuerpo y hasta se puede llegar a un estado de coma. Actualmente, esta enfermedad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los ganaderos, dado que es habitual en cabras y ovejas y muy difícil de erradicar,
Por ello, es una enfermedad en constante vigilancia sanitaria. Hasta aquí el video de hoy. ¿Conocías esta enfermedad? No dudes en dejarlo en los comentarios. No olviden darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chicos, listo. Bueno, ya me acordé del nombre. No era tropo. Ya me acordé. ¿Ves? Transcripto primario. Por eso es TP. Transcripto primario y o pre-ARN o RNA mensajero. Era transcripto primario, ¿no? Tropo. Creo que les dije tropo ARN. Bueno, la encefalopatía espongiforme básicamente es por una proteína mal plegada que actúa sobre el... Bueno, en sí, aquí tengo una imagen, no le puse una imagen, vean. Bueno, no, básicamente es cuando el cerebro o el encéfalo se ve como unas bolitas, como unas trabéculas, como si fuera una esponjita. De seguro ya se los pusieron. Eso básicamente es la encefalopatía espongiforme, ¿no? Ahora, esta proteína prion lo que hace es como que infecta a las demás proteínas y las modifica, lo que obviamente va a generar daño celular y lo que es daño celular, ¿no? Obviamente, y va a ser resistente a la destrucción, ¿no? Por eso es tan difícil. Ahora, el valor biológico de las proteínas es aminoácidos, bueno, en sí, las proteínas son aminoácidos presentes que están en las proteínas de origen animal, ¿no? Es muy importante porque en las vegetales casi no se encuentran, ¿no? Y bueno, el valor biológico básicamente se establece por la capacidad de aporte de aminoácidos esenciales. Mientras más aminoácidos esenciales tenga un elemento, un alimento, más valor biológico tendrá, ¿no? Por lo tanto, por hacer una analogía, mientras más similar es la composición de las proteínas a las de nuestro cuerpo, hay más calidad biológica, ¿no? La necesidad diaria va a variar según la edad, la etapa de crecimiento, salud o valor biológico proteico, ¿no? Va a ser, también puede ser o también puede ser o tus requerimientos o, por ejemplo, si estás en el gym, si quieres aumentar masa muscular, según las preferencias de cada uno, ¿no? También puede variar. Pero básicamente, si podemos ponerle un dato, es 0,8 gramos por kilo, 0,8 gramos, o sea, gramos por, 0,8 gramos por día más o menos, por kilo, gramos por kilo por día más o menos. Bueno, ahora, un aminoácido limitante es, digamos que un alimento no puede tener todos los aminoácidos, ¿verdad? ¿No? Va a tener menos de un aminoácido o va a tener más de uno, más de otro, ¿no? Entonces, al que tiene menos, se le va a considerar como aminoácido limitante. Es por ello que nosotros generalmente decimos necesitamos un plato balanceado, verduras, carbohidratos, proteína, buena cantidad porque los alimentos tienen su aminoácido limitante, ¿no? Un solo alimento no nos puede dar todo. Por ello necesitamos este balance, ¿no? Por ello se va a generar lo que es la complementación proteica, ¿no? Entre la mezcla de dos o más alimentos que, digamos, balanceen esta inequidad entre los aminoácidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las legumbres, su limitante sería la metionina, en frutos secos y semillas sería la lisina y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el caso ya biológico, puede haber una sustitución de un aminoácido, como en el caso de lo que es la anemia falciforme. Va a haber una sustitución de valina por ácido glutámico, lo que va a hacer que este hematíe o este glóbulo rojo de lo que está así, vas a hacer un drepanocito, mira, una hemoglobina normal, lo que va a generar un bloqueo al ser como cóncavo, ¿verdad? Al ser como una media luna, al ser cóncavo va a generar un bloqueo en las arterias, lo cual en sí, bueno, obviamente va a ponernos en peligro, puede generar trombosis, coágulos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual la sustitución de un solo aminoácido puede reducir o abolir la actividad biológica del compuesto en general, ¿no? Básicamente el consumo de proteínas, ya para terminar en el Perú, es escaso, puesto que la mayoría de nuestros platos típicos contienen un alto valor energético en